Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante. ¿Qué creían los primerísimos cristianos sobre Jesús? Estamos hablando de antes, bastante antes, del famoso Concilio de Nicea del 325. Exacto. Tenemos aquí notas sobre cristología, apuntes sobre Justo L. González, David Bernard, también sobre Atanasio, Nicea, un poco de todo. Sí, fuentes variadas. Y la idea es, intentar captar cómo esa fe inicial, que era profundamente monoteísta, entendía la divinidad de Jesús, que igual lo hacían de formas que hoy nos chocan un poco. Y ver por qué, con el tiempo, necesitaron definiciones más técnicas. Justo eso. Bueno, pues empecemos a desentrañar esto. Perfecto. Lo primero creo es entender que la fe cristiana original, el querigma, la proclamación, no nació como un tratado de teología sistemática. Claro, era algo más vivido, ¿no? Totalmente. Una fe vivida centrada en Jesús. Lo veían como la figura clave para entender la identidad del único Dios de Israel. Le rezaban, lo llamaban Kyrios, Señor. Lo adoraban. Ajá. Justo L. González, que mencionabas, subraya eso. Dice que la fe se injertó en la historia humana. O sea que su expresión doctrinal no se puede separar del contexto, de lo que estaba pasando. Entiendo. La historia de la Iglesia como la acción del Espíritu en el tiempo. Eso mismo. Y desde el principio, parece que convivían con una tensión. Bueno, una tensión creativa. ¿Te refieres a...? Por un lado, el corazón judío, el monoteísmo radical del Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Absoluto. Sí, la base de todo. Pero por otro lado, una devoción a Jesús que, claramente lo trataba como divino. ¿Cómo encajaban esas dos cosas? Buena pregunta. ¿Lo veían como una contradicción? Pues parece que no. No como un problema lógico que tuvieran que resolver con una fórmula. Para ellos era más bien un misterio, algo que Dios había revelado. Veían en Jesús la manifestación misma de ese único Dios. O sea, una realidad experimentada más que explicada. Exacto. Pero esa coexistencia, esa unidad de Dios y la centralidad de Cristo, las fuentes la llaman una ambigüedad fecunda. Fue como el motor que impulsó siglos de reflexión. La pregunta clave al inicio no era si Jesús era Dios. Eso como que lo daban por hecho. Era más bien cómo entender esa divinidad sin romper la unidad de Dios. Vale. Vayamos entonces a la generación siguiente, a los apóstoles. Años 90 a 140 DC, más o menos. Los llamados padres apostólicos. Sí, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo. Sus escritos son cartas, ¿no? Pastorales, no tratados filosóficos. Pero, ¿qué nos dicen de Jesús? Pues fíjate, lo que impacta es la naturalidad con que asumen la deidad de Cristo. No es algo que necesiten demostrar. Es el punto de partida. Dan por sentado que Jesús es Dios. Totalmente. Ignacio de Antioquía es un caso impresionante. Escribiendo hacia el 110, camino al martirio, llama a Jesús nuestro Dios, Joteos Eimon, una y otra vez, sin medias tintas. Hay una cita suya en las notas a los Efesios que es potentísima. Dice, hay un solo médico que es a la vez carne y espíritu, engendrado y no engendrado, Dios existente en la carne, Jesucristo nuestro Señor. Exacto. Es que lo dice todo ahí. Divinidad y humanidad juntas, sin especulaciones metafísicas de cómo funciona, solo la afirmación. Este es Jesús, y es Dios en la carne. Esa es la clave. Y no es solo él. Clemente de Roma, por el 96, llama a Jesús el cetro de la majestad de Dios. Policarpo, que se dice conoció al apóstol Juan, habla de Jesús como nuestro Señor y Dios. Es un lenguaje directo, de adoración. Incluso las notas dicen que a veces le atribuían a Jesús títulos o acciones que normalmente eran solo del Padre, como creador. Sí, y eso refuerza la idea. No lo veían como otro Dios al lado del Padre, sino como la expresión visible, la presencia activa del único Dios. Un monoteísmo entonces, pero totalmente centrado en Cristo. Exacto, un monoteísmo cristocéntrico. Y aquí viene un punto clave, que a menudo se pasa por alto hoy.
¿Cuál? Cuando estos primeros autores distinguen entre padre e hijo, todo apunta a que lo hacen de forma funcional, ¿Funcional? ¿Qué quieres decir con eso? que piensan en la oikonomía, la economía de la salvación, en cómo Dios actúa para salvarnos. No parece ser una distinción ontológica, o sea, de dos seres divinos distintos por naturaleza, en su esencia, Adri, trascendente, invisible. Ajá. Pero cuando ese arquitecto va a la obra, toma los planos, dirige, se hace visible, actúa de forma concreta. Ese sería como el Hijo, Dios encarnado en Jesús. Para ellos, Padre era Dios en su eternidad, digamos, y Hijo era ese mismo Dios haciéndose hombre. O sea que Hijo de Dios se refería sobre todo al acto de la encarnación. Principalmente a eso, sí, a ese evento en el tiempo. No pensaban, al menos no de forma generalizada, en una segunda persona divina separada del Padre desde siempre. Entonces, la distinción era más bien entre el Espíritu eterno de Dios y el hombre Jesús, en quien ese Espíritu habitó plenamente. Justo eso, David Bernard, citado en las notas, lo dice así. La distinción es entre el Espíritu eterno de Dios y el auténtico ser humano en quien Dios se encarnó plenamente. ¿Y el Espíritu Santo dónde encaja ahí? Pues tampoco lo veían como una tercera persona divina separada. Era el Espíritu de Dios, el poder de Dios en acción, que es en definitiva Cristo mismo actuando espiritualmente en la iglesia. Ignacio llega a llamar a Jesús el Espíritu inseparable. Ah. Y otros textos como el Pastor de Hermas o la Segunda de Clemente identifican directamente al Espíritu Santo con el Hijo preexistente que luego se encarna. Esto explicaría por qué las fuentes hablan de un silencio trinitario en esta época. Totalmente. Es que palabras como Trinidad, tres personas, consustancial, coigual, coeterno, simplemente no existen en sus escritos. Y las fórmulas tipo Padre, Hijo y Espíritu Santo, como la de Pablo en Corintios. Se entienden más bien como fórmulas litúrgicas, hacen referencia a las distintas maneras en que el único Dios se relaciona con nosotros, como creador, como redentor en Jesús, como santificador presente, pero no como una definición de tres, digamos, centros de conciencia divina. Entendido. Era una teología entonces muy pegada a la Biblia, monoteísta y centrada en Cristo. Fundamentalmente. Y esta visión, que recalca la unidad absoluta de Dios manifestada en Cristo, parece que no era algo marginal, ¿eh? Como veremos, hay indicio de que era bastante común, quizás hasta mayoritaria. Interesante. Pero este panorama empieza a moverse, ¿no? Entramos en la era de los apologistas griegos, siglo II más o menos, 130-180 DC. Sí, el contexto cambia. Ahora la Iglesia se enfrenta a críticas, bueno, más intelectuales, de filósofos paganos como Celso, y también a la sospecha del imperio. Y ahí surgen figuras como Justino Mártir, Atenágoras, Teófilo. Exacto. Muchos eran filósofos que se habían convertido, y su misión era defender el cristianismo ante esa cultura greco-romana. Querían presentarlo como la verdadera filosofía. Necesitaban un lenguaje que esa cultura entendiera, supongo. Claro. Y encontraron un puente en el concepto del logos, El verbo, la palabra. que ya estaba en Juan, ¿no? Sí, pero ahí viene el giro. Justino Mártir es clave aquí. Él toma el logos de Juan, que tiene raíces judías, y se refiere a la autorrevelación de Dios en Jesús. Ajá. Y lo fusiona con el logos de la filosofía griega, que era entendido más bien como un principio racional intermedio, una especie de emanación divina que conectaba al Dios supremo, trascendente, con el mundo material. Ujú. ¿Y qué pasó con esa fusión? Pues que tuvo consecuencias enormes. En el esquema de Justino, el logos, que él identifica con Cristo, empieza a verse como un segundo Dios. Él usa la expresión deuteros theos, Un segundo Dios, distinto del Padre, numéricamente distinto, ¿sí? porque se imagina al Padre al estilo platónico, tan trascendente, tan impasible, que no puede tener contacto directo con el mundo. Entonces, ¿quién actúa en el mundo? Según Justino, todas las veces que Dios aparece en el Antiguo Testamento, en el Edén, a Jacob, en la zarza ardiente, no fue el Padre Supremo, fue este logos intermediario. Espera, eso sí que es un cambio radical, porque introduce una jerarquía dentro de Dios mismo, Exactamente. algo que no parecía estar en Ignacio o Clemente.
Para nada. Es el nacimiento de lo que se llama subordinacionismo. En esta visión, el Logos no es igual ni coeterno al Padre, en el mismo nivel. Hubo un momento, antes de la creación, en que el Padre engendró al Logos. ¿Engendró? ¿Como crear? No exactamente crear de la nada, pero sí hacerlo pasar de ser su razón interna, digamos, a una entidad personal distinta, una hipóstasis. Y el hecho de ser engendrado implica un origen, y por tanto una subordinación al Padre, que es la fuente sin origen, ingénita. O sea, el Hijo es divino, pero de forma derivada. Un Dios secundario. Eso es. Dios sí, pero no como el Padre. Y esto, claro, tuvo reflejo en las prácticas. Como por ejemplo, La fórmula bautismal. Justino Mártir es el primero que registra una fórmula claramente triádica. Bautizar en el nombre de Dios Padre, y de nuestro Salvador Jesucristo, y del Espíritu Santo. mira, antes se bautizaba solo en el nombre de Jesús, ¿no? Esa parece haber sido la práctica apostólica más antigua. El cambio en la fórmula refleja esta nueva teología que ve a Jesús como una segunda persona divina junto al Padre y al Espíritu. Qué ironía, ¿no? Intentando defender la fe ante los paganos, terminan creando un problema nuevo, dentro de la propia iglesia. Totalmente. Si antes el misterio era cómo Dios se hizo hombre, ahora el lío era cómo tener 2 o incluso 3 seres divinos sin dejar de ser monoteístas. Exacto. Y la solución que dieron, el subordinacionismo, pues resultó inestable. Creó una jerarquía que para muchos comprometía la plena deidad del Hijo y abrió la puerta a la pregunta que luego Arrio llevaría al extremo. Si el Hijo es derivado, subordinado, ¿es Dios de verdad como el Padre? El debate trinitario que vino después fue en gran parte un intento de resolver ese embrollo filosófico que nació en el siglo II. Así es. Y como era de esperar, esta nueva teología del Logos no convenció a todos, ni mucho menos. Surge una reacción. Una reacción fuerte, sí. A finales del siglo II y durante el III, se conoce como monarquianismo. Buscaba defender a capa y espada la monarquía, o sea, la unidad absoluta, el gobierno único de Dios. ¿Y cómo lo hacían? La corriente más fuerte fue el monarquianismo modalista. Nombres como Noeto, Praxias, Sabelio. Su argumento era, bastante directo. A ver. Decían, ojo, enseñar que hay 2 o 3 personas divinas es peligroso. Es volver al politeísmo pagano. Rechazaban de plano la idea del Logos como un segundo ser divino. Vale, ¿y cuál era su alternativa? ¿Cómo entendían ellos al Padre, Hijo y Espíritu? Proponían que no son personas distintas que existen juntas desde siempre. Son más bien modos, modi en latín, o roles diferentes en los que el único Dios se manifiesta. Modos. ¿Como máscaras? A veces usaban esa imagen, sí. La palabra griega prosopón originalmente era la máscara de un actor. La idea era que el mismo ser divino actúa de distintas maneras. Como Padre en la creación, trascendente. Como Hijo en Jesús, encarnado y redentor. Y como Espíritu Santo, presente y activo en la Iglesia. O sea, ¿volvían a la idea de un solo Dios que se revela de distintas formas? Exactamente. Y aquí está lo crucial, lo que conecta con lo que decíamos antes. Esta visión modalista era, en el fondo, una reafirmación de la cristología de identidad que veíamos en los padres apostólicos. Jesús es la encarnación plena del único Dios, el Padre manifestado en carne. Y según las notas, esta visión no era minoritaria. Para nada. Y esto es súper importante para entender el panorama. Tertuliano, que era uno de sus mayores críticos, admite casi a regañadientes que esta visión modalista era la creencia de la mayoría de los creyentes, la major pars credentium de su tiempo. La mayoría. ¿Sí? Dice que estaban alarmados por la novedad de oír hablar de 2 y 3 dioses. Esto sugiere muy fuerte que el monoteísmo estricto centrado en Cristo, tipo modalista, no era una herejía rara, sino posiblemente la corriente principal en muchos sitios durante bastante tiempo. Pero los oponentes les acusaron de patripacianismo, ¿no? Que si Jesús es el Padre, entonces el Padre sufrió en la cruz. Claro. Para Tertuliano y otros con mentalidad filosófica griega, Dios era impasible, no podía sufrir, así que eso les parecía absurdo. ¿Y qué respondían los modalistas? Decían, Dios como espíritu, como Padre, es impasible, sí,
pero sufrió en cuanto a la carne que asumió como hijo. La distinción para ellos no era entre personas divinas, sino entre el Espíritu Divino eterno y la humanidad real sufriente de Jesús. Se ve la diferencia de él. Marco mental, ¿no? Totalmente. Mientras tanto, otros teólogos intentaban buscar una vía intermedia. Querían refinar la doctrina del Logos para mantener la unidad de Dios, pero también las distinciones que veían en la Biblia. Ahí tenemos a Tertuliano en Occidente y al muy influyente Orígenes en Oriente. Tertuliano. Él acuñó términos clave, ¿verdad? Sí, fue pionero en usar el latín. Habló de trinitas, trinidad, de una substancia, tres personas. Una sustancia, tres personas. Pero, ojo, su trinidad no es la de Nicea todavía. Ah, no. ¿En qué se diferenciaba? Seguía siendo jerárquica. El Hijo era engendrado por el Padre antes de la creación y por tanto subordinado. El Espíritu venía del Padre a través del Hijo. Era una trinidad más bien económica, basada en los roles en la salvación, no tanto ontológica en el sentido posterior. Y Orígenes en Alejandría. Él aportó algo sobre la eternidad del Hijo, ¿no? Para resolver si tuvo un comienzo. Correcto. Orígenes introduce la idea de la generación eterna. Dice que el Padre engendra al Hijo no en un momento del pasado, sino desde siempre, continuamente, como el sol genera luz sin parar. Ah, claro. Así establece la coeternidad, que el Hijo es tan eterno como el Padre. Exacto, un paso crucial. Pero Orígenes también mantuvo una clara subordinación. Para él, el Padre era o Theos, el Dios supremo. El Hijo era un Deuteros Theos, un Dios segundo, aunque eterno. Usó la palabra hipóstasis para las tres entidades Padre, Hijo, Espíritu, pero las veía en una jerarquía. Entonces, el siglo III fue un hervidero de ideas. Por un lado, el modalismo, apelando a la tradición más antigua, a la unidad absoluta. Por otro, este trinitarismo temprano, más filosófico, intentando explicar las distinciones. Un auténtico campo de batalla teológico. Y ninguna de estas visiones consiguió, digamos, aceptación universal en ese momento. El subordinacionismo de Orígenes, con esa tensión entre coeternidad y jerarquía, dejó todo listo para la siguiente gran crisis, que estalló precisamente en su ciudad, Alejandría. Y así llegamos a la famosa crisis arriana, alrededor del 318 DC. Sí, Alejandría, centro intelectual. El obispo Alejandro enfatizaba la unidad divina, la dignidad del Hijo. Pero uno de sus curas, Arrio, un predicador muy popular, tomó las ideas subordinacionistas de Orígenes y las llevó, digamos, a su conclusión lógica más radical. ¿Y qué decía Arrio exactamente? Pues, irónicamente, él se veía como el defensor del monoteísmo estricto. Creía que Alejandro se estaba pasando de sabeliano, de modalista. Su punto de partida era: solo el Padre es absoluto, único, ingénito, agénetos. Vale. Entonces, razonaba, si el Hijo es engendrado, como dice la Biblia, tuvo que tener un principio. De ahí su lema famoso y polémico: hubo un tiempo en que él, el Hijo, no era. Si tuvo un principio, ¿qué era entonces para Arrio? No era Dios. No en el mismo sentido que el Padre. Arrio decía que el Hijo, el Logos, no fue engendrado de la esencia del Padre, sino creado de la nada, ex ut hoc onton, por la voluntad del Padre. Antes que todo lo demás, O sea, una criatura. la primera y más elevada criatura, sí. Un ctisma. Un ser intermedio entre Dios y el mundo, pero criatura al fin y al cabo. Y como criatura, su sustancia, su ousia, tenía que ser diferente a la del Padre, que es increado. ¿Y por qué se le llamaba Dios entonces? Por gracia, decía Arrio, de forma honorífica. Pero no era Dios por naturaleza, era cambiante, distinto del Padre. Entiendo por qué se extendió. Suena lógico, filosóficamente coherente, ¿no? Y parece que protegía el monoteísmo del Padre. Tenía su atractivo, sí. Se difundió muchísimo, pero la reacción fue igual de fuerte. Y el gran opositor fue Atanasio. Que era diácono de Alejandro en ese momento. Exacto. Y Atanasio hizo algo brillante. Le dio la vuelta al debate. Se dio cuenta de que la cuestión no era solo filosófica o de interpretar versículos. Tocaba el corazón mismo de la salvación cristiana. ¿Cómo? ¿Qué tenía que ver la naturaleza de Cristo con salvarse? Su argumento central, que fue clave en Nicea, era soteriológico.
Solo Dios puede salvar. Claro. Si Cristo es solo una criatura, por muy alta que sea, no puede redimirnos. Una criatura no salva a otra criatura. Solo el Creador puede recrear lo que creó. Entiendo. La salvación, entendida como teosis, como deificación, como participar en la vida divina, exigía que Cristo fuera Dios de verdad, plenamente Dios. Su frase famosa lo resume: Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse Dios. O sea, participar de la naturaleza divina. Qué potente. Desde esa perspectiva, el arrianismo no era solo un error, hacía imposible la salvación. Eso es. Cambió el foco. ¿Qué clase de ser tiene que ser Cristo para salvarnos? Elevó las apuestas. Y mientras tanto, esta disputa estaba causando un lío tremendo en el imperio. Unas divisiones enormes, sobre todo en Oriente, y eso llamó la atención del emperador Constantino. Que acababa de unificar el imperio y quería paz. Exacto. Veía estas peleas religiosas como una amenaza a la unidad, a la Pax Romana. Sus motivos eran más políticos que teológicos, seguramente. Y por eso convoca el Concilio de Nicea en el 325. Eso es. Reunió a unos 300 obispos, la mayoría del este, y las fuentes nos dicen que había como 3 grupos. Sí. Una minoría de arrianos convencidos. Otra minoría, pero muy firme, de anti-arrianos, con Alejandro y Atanasio a la cabeza. Y luego una gran mayoría de obispos, digamos moderados, muchos seguidores de Orígenes. ¿Y estos moderados qué pensaban? Pues estaban incómodos con Arrio. No creían que el hijo fuera una criatura, pero también desconfiaban de las ideas de Atanasio. ¿Por qué? ¿Qué proponía Atanasio que les daba miedo? El término clave, homoousios, que significa de la misma sustancia o consustancial con el Padre. ¿Y por qué no les gustaba? Por varias razones. Primero, no era una palabra bíblica. Segundo, tenía mala fama. La habían usado gnósticos y había sido condenada antes porque sonaba a modalismo, a que borraba la diferencia entre padre e hijo. Preferían usar lenguaje bíblico, más tradicional. Pero Atanasio insistió en el homoousios. ¿Sí? Porque decía que era la única palabra que Arrio no podía aceptar ni reinterpretar. Decir de la misma sustancia dejaba clarísimo que el hijo era igual al padre en su ser. Cerraba la puerta a cualquier subordinacionismo o idea de que fuera criatura. Era preciso y excluyente. Y ahí entra Constantino. Exacto. Constantino quería una solución clara, unidad. Le convencieron, probablemente gente cercana a Talasio, de que el homoousios era la respuesta. Puso su autoridad imperial detrás y la mayoría de obispos, aunque con reservas, aceptaron. Y de ahí sale el credo de Nicea. Un credo muy antiarriano. Afirma que el Hijo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial homoousios al Padre. Y añade los anatemas, las maldiciones contra las ideas de Arrio. Contra quien diga hubo un tiempo en que no era, fue hecho de la nada, es de otra sustancia. Y es curioso que apenas dicen nada del Espíritu Santo. Solo, y creemos en el Espíritu Santo. Cierta. El foco era total en la relación padre-hijo. Nicea no buscaba ser una declaración completa de fe, sino una respuesta de emergencia a la crisis arriana. Entonces, Nicea, ¿no fue el final feliz de la historia? ¿Qué va? Fue más bien el principio de otra fase aún más dura del debate. El homoousios se impuso, no nació de un consenso tranquilo. Los siguientes 50 años fueron una lucha tremenda. Emperadores cambiando de bando, obispos arrianos o semiarrianos que proponían homoiousios, sustancia similar, dominando a ratos. Y quedó pendiente lo del Espíritu Santo, que necesitó otro concilio, el de Constantinopla, en el 381. Exactamente. Nicea es un punto de inflexión brutal. Marca el paso de una fe, la primitiva, que se expresaba de muchas formas, a menudo con ese fuerte acento monoteísta, viendo a Jesús como la manifestación del único Dios, a una fe definida por credos doctrinales, credos precisos, universales y hechos con las herramientas de la filosofía griega. El resultado de mezclar revelación bíblica, filosofía griega y poder imperial. Una mezcla compleja sin duda. Recapitulando un poco, hemos visto un camino que va desde esa fe inicial muy monoteísta, donde muchos, quizás la mayoría, como sugería Tertuliano con los modalistas, veían a Jesús como la encarnación misma del único Dios. Ajá. Pasando por los apologetas, que al usar la filosofía para defender la fe, introdujeron nuevas preguntas y el subordinacionismo. Sí. El homoousios,
impulsada por la lógica de la salvación de Atanasio y apoyada por Constantino. O sea que esa perspectiva de la unidad absoluta de Dios fue muy fuerte al principio, pero el marco filosófico que se adoptó después llevó a la fórmula trinitaria. Exacto. La formulación trinitaria que se acabó consolidando como ortodoxa fue el resultado de ese largo proceso de debate, influenciado por la filosofía y la política, no necesariamente la única ni la más antigua forma de entender a Cristo y a Dios. Un viaje complejo y apasionante, sin duda. Desde luego. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto las herramientas que tenemos, el lenguaje, la filosofía de una época, moldean cómo explicamos nuestras creencias más profundas, cuando una fe vivida se traduce a doctrina precisa? ¿Qué se gana en claridad? ¿Y qué se puede perder quizás en riqueza, en diversidad? Una buena pregunta para seguir reflexionando. Pues sí, algo en lo que pensar. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración.